Joel, y su segundo hijo, Abías. Gobernaban en Beerseba. Sin embargo, los hijos no se comportaron como su padre, sino que se volvieron ambiciosos y dejaron sobornar, y no obraron con justicia. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá, para decirle: tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara, se dirigió en oración al Señor. Pero el Señor le respondió: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Así pues, atiende su petición, pero antes adviérteles seriamente de todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey que los gobierne. Entonces Samuel comunicó la respuesta del Señor al pueblo que le pedía un rey. Les dijo: esto es lo que les espera con el rey que los va a gobernar. Llamará a filas a los hijos de ustedes y unos los destinará a los carros de combate, a otros a la caballería y otros a su guardia personal. A unos los nombrará jefes de 1000 soldados y a otros jefes de 50. Algunos de ustedes los pondrá a arar sus tierras y recoger sus cosechas, o fabricar sus armas y el material de sus carros de combate. Y tomará también a su servicio a las hijas de ustedes, para que sean sus perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de las mejores tierras y de los mejores viñedos y olivares de ustedes, y los entregará a sus funcionarios. Les quitará la 10ª parte de sus cereales y viñedos, y la entregará a los funcionarios y oficiales de su corte. También les quitará a ustedes sus criados y criadas, y sus mejores bueyes y asnos, y los hará trabajar para él. Se apropiará además de la 10ª parte de sus rebaños, y hasta ustedes mismos tendrán que servirle. Y el día en que se quejen por causa del rey que hayan escogido, el Señor no les hará caso. Pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia de Samuel, respondió: no importa, queremos tener rey, para ser como las otras naciones y para que reine sobre nosotros y nos gobierne y dirija en la guerra. Después de escuchar Samuel las palabras del pueblo, se le repitió al Señor, y el Señor le respondió: atiende a su petición y nómbrales un rey. Entonces Samuel ordenó a los israelitas que regresaran, cada uno a la ciudad de donde venía. Palabra del Señor. Muchas gracias, Jorge. Como vemos precisamente en la cita bíblica, vemos que el último juez, pues fue sin duda Samuel. Y dentro de todo esto, vemos cómo, vemos en el versículo 5 cómo es que el pueblo no es auténtico, cómo el pueblo, este,
pasa, no ve a las personas, sus guías, a sus dirigentes como un objeto. Este pueblo no es auténtico. Este pueblo quiere ahora imitar a las otras naciones. Dice, queremos un rey como los otros pueblos. Quieren alejarse completamente de Dios. Y esta actitud del pueblo es la de aquellos que no quieren ser gobernados por Dios, sino por los mismos hombres. Como veíamos, Samuel fue el último de los jueces y iba a ser el último eslabón para este pueblo de Dios, que es la monarquía. Es decir, a partir de este momento, como veíamos en la lectura, Dios les va a conceder, a pesar de esa rebeldía de ese pueblo, a un rey. Veíamos precisamente que le decía a Samuel, no te pongas triste, porque al que rechaza no es a ti, sino es a mí. Así como lo han hecho a lo largo de la historia. Tal pareciera que estos hombres no recuerdan su pasado, no recuerdan su historia, no recuerdan los prodigios que Dios ha hecho en cada uno de ellos, ¿no? Quieren precisamente ante esa inautenticidad, ante esa rebeldía, querer seguir sin duda las decisiones de todos los demás. Veíamos que Israel, pues, se ha cansado de ser dirigido por este juez Samuel y precisamente y teme que sus hijos tomen su puesto de Samuel, pues veíamos que no eran tan buenos como su padre. Y este pueblo cree que teniendo un rey asegurará su porvenir. Y un rey, como lo tienen las demás naciones, en cierta forma el pueblo no rechaza a Dios, sino pide un rey porque piensa que el gobierno, ese brazo fuerte, lo va a unificar y lo encaminará hacia la prosperidad. Dios, sin duda aquí lo podemos darnos cuenta que no va a negar nunca el progreso, y le va a conceder este deseo a este pueblo, pero antes le advertirá que nada es perfecto y no le conviene olvidarse de él. Veíamos precisamente más adelante las advertencias que le hacía Samuel al momento de tener a un rey que los gobernara, ¿no? Les decía, van a tener que ser sometidos, van a estar sometidos a la guerra, van a tener que dar cierta parte de su trabajo, van a tener que dar obediencia. Si ustedes así lo deciden, entonces, pues, ahora sí, asuman ustedes sus consecuencias. Por eso Dios muestra las desventajas de ser gobernados por seres humanos, si así ellos, conociendo precisamente todo el camino y los milagros que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia, ven cómo la condición humana hace que siempre se traicionen, hace que siempre se olviden de Dios, pues Dios les dice, pues si ustedes quieren confiar en los hombres, pues recuerden que el hombre es frágil y se olvida tan fácilmente de ser misericordioso o compasivos con Dios, ¿no? Por eso pensemos en esta experiencia que se comprueba en la historia de los sistemas totalitarios que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Como el comunismo, que desarraiga la religión y acaba la libertad de iniciativas personales, convirtiendo a las sociedades en grandes organizaciones destructoras de los derechos humanos, olvidando precisamente la dignidad del hombre, simplemente imponiendo su voluntad a pesar de cualquier idea, a pesar de cualquier derecho, a pesar de tantas cosas. Cuando el hombre se enferma de poder, se olvida que es un ser humano. También a lo largo de la historia nosotros hemos conocido a personajes que han sido grandes líderes, como Mahatma Gandhi, aunque no era católico, pues él manejaba una política, él decía que una política sin religión es una porquería porque se olvida precisamente, Dios viene a establecer la condición de ser humano, la dignidad del ser humano. Y por eso cuando se maneja la política sin tomar en cuenta el papel o la dignidad que Dios ha dado a cada una de las personas, es donde se transgreden sin duda los grandes derechos naturales de cada persona. Y por eso, a pesar de estas advertencias que Dios hizo a este pueblo, el pueblo se aferró, el pueblo quiso tener un rey para que los encabezara los combates y pelearan con él. Lo que hay que tener cuidado, también muchos de nosotros, yo creo que lo que manejaba el deseo de querer tener ese rey, como decía en el versículo, es porque las demás naciones tenían un rey. Es decir, querían imitar a las demás naciones. Y pues lamentablemente hoy también en la sociedad, en nuestros hijos, en nuestros compañeros, en tantas personas vemos también esa inautenticidad en donde
simplemente el seguir la moda, el seguir las costumbres de otros sin saber el fundamento o sin saber la trascendencia de las cosas, pues simplemente se dejan llevar. Y es donde el hombre se va perdiendo principalmente esa capacidad de pensar o de razonar, esa capacidad de llevar más allá, pues esa voluntad de Dios o esa autenticidad de cada uno de nosotros. A veces nos desvivimos simplemente para hacer lo que los demás hacen, más que pensar en nuestro bien o las cosas de trascendencia. Por eso, a pesar de todo esto, veíamos que Dios dice, lo va a cumplir. Si este pueblo quiere esto, entonces vamos a hacerlo. Y vamos a darnos cuenta que el primer rey que tuvo este pueblo de Israel se va a llamar Saúl. Y vamos a ver qué características tenía Saúl. Aunque el pueblo quiere un rey, a fin y a cabo el que va a elegir el rey de este pueblo va a ser Dios. Vamos a leer del primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 6 y versículo 10 y versículos 17 al 21 y del capítulo 10, versículos del 1 al 3. Escuchemos con atención. Dice así. En la tribu de Benjamín había un hombre llamado Quis, que era hijo de Abdiel y nieto de Seror. Su bisabuelo había sido Becorat, hijo de Afiat. Quis, hombre muy respetado. Tenía un hijo joven y bien parecido, que se llamaba Saúl. No había otro israelita tan bien parecido como él, pues en estatura ninguno le pasaba del hombro. Un día aquí se le perdieron sus asnas. Entonces le dijo a su hijo Saúl, prepárate y ve a buscar las asnas. Llévate a uno de los criados. Saúl se fue, atravesó la región montañosa de Efraín y pasó por la región de Salisá, pero no encontró a las asnas. Pasó también por la región de Salín y por la de Benjamín, y tampoco las halló. Al llegar a la región de Suf, dijo Saúl al criado que lo acompañaba, vamos a regresar, pues mi padre debe de estar ya más preocupado por nosotros que por las asnas. El criado le contestó, en esta ciudad hay un profeta, quien todos respetan, porque todo lo que anuncia sucede sin falta. Vamos allá y quizá él nos indique el camino que debemos de seguir. De acuerdo, dijo Saúl, vamos allá. Los dos se dirigieron a la ciudad donde vivía el profeta. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí tienes al hombre de quien te hablé, éste gobernará a mi pueblo. Estando ya en la entrada del pueblo, Saúl se acercó a Samuel y le dijo, por favor, indíqueme usted dónde está la casa del vidente. Yo soy el vidente, respondió Samuel. Sube delante de mí al santuario y come hoy conmigo allí. Mañana temprano te contestaré todo lo que me quieras preguntar, y luego te dejaré marchar. En cuanto a las asnas que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, porque ya las han encontrado. Además, todo lo más deseable de Israel será para ti y para tu familia. Saúl respondió, pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, además mi familia es la más insignificante de todas las tribus de Benjamín, ¿por qué dices todo esto? Entonces Samuel tomó un recipiente con aceite, y derramándolo sobre la cabeza, lo besó y le dijo, el Señor te consagra hoy como gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás, lo librarás de los enemigos que lo rodean, y esta será la prueba de que el Señor te ha declarado gobernante de su pueblo. Ahora que te separes de mí, encontrarás 2 hombres cerca de la tumba de Raquel, de Selsá, en territorio de Benjamín. Ellos te dirán que ya han encontrado las asnas que buscabas, y que tu padre ya no está preocupado por ellas, sino por ustedes, y se pregunta qué puede hacer por ti. Más adelante, cuando llegues a la encima de Tabor, saldrán a tu encuentro 3 hombres, que suben a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 chivos, otro 3 panes, y el tercero un cuero de vino. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Sin duda, podemos darnos cuenta que en esta cita bíblica podemos observar cómo Dios siempre va a escoger a los humildes y va a rechazar a los soberbios. Escoge a Saúl, que se presenta ante el profeta porque era una persona humilde, una persona campesina que simplemente buscaba las burras de su papá o los burros de los asnos, decían, ¿no? Eh, Como les decía, Dios siempre va a fijarse en características muy especiales. Veíamos en el versículo 21 cómo es que Saúl se define como el de la tribu de Benjamín, de las más insignificantes, de aquellos que no tienen tanta importancia, de una familia humilde, de una familia que apenas tiene cómo sobresalir y subsistir. Y Dios, en medio de esa tribu que Saúl manifiesta como insignificante, lo escoge para ser su gobernante, lo escoge para darle una misión. Como veíamos precisamente en el versículo 1 del capítulo 10, Dios lo escoge precisamente para darle y lo consagra para darle una misión, ¿no? Dice así el versículo 1, el Señor te va a consagrar hoy como gobernante de Israel. Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que lo rodean, y será la prueba de que el Señor te ha declarado como su gobernante. Como les decía, Dios va a elegir a los pueblos pequeños, a los sencillos, a los humildes, para ungirlos como servidores de los demás. Por eso viene a nosotros la pregunta, si Dios me elige en este momento para hacer un servicio, para para seguir guiando a este pueblo rebelde, ¿realmente seré capaz de vivir esta unción de servicio en bien de los otros? ¿Será acaso que también como este pueblo de Israel tengo la tentación de olvidarme de todos los milagros que ha hecho o las maravillas que Dios ha hecho conmigo? ¿Será acaso que cuando Dios empieza a darme bienes, cuando Dios empieza a, a mostrar su poder sobre mí, se me olvida de dónde vengo? Dios escoge a Saúl, que se presenta ante el profeta como ese humilde campesino en busca de las burras, pero en burras perdidas de su padre. Eh, em, Sin duda, al buscar algo insignificante, encuentra el gran tesoro, el tesoro de la consagración, el tesoro de la confianza de Dios, el tesoro de que Dios lo ha elegido precisamente para seguir esta misión que Dios le ha otorgado. Por eso Samuel comprende, bueno, hay que comprender al profeta Samuel que representa como que esa tradición antigua que quería el pueblo de Israel que tuviera un rey y que aparentemente negaba a Dios. Vamos a darnos cuenta que los reyes van a representar el ala progresista, la iniciativa del hombre para lograr una forma más justa de gobierno, pero sobre todo para evitarle un fracaso al pueblo de Dios, va a reservarse el derecho de elegir a un rey. Este rey va a ser de acuerdo al corazón y su gran sabiduría. Este rey que elige Dios es Saúl. Por eso hay que tener en cuenta este pensamiento. Dice así un cincelazo. Dice, el humilde está abierto a la mirada del Señor y goza de su ayuda. El soberbio se cierra a su mirada. Y es importante para hacer el bien estar abierto a la voluntad de Dios. Vamos a darnos cuenta que si Dios escogió a Saúl era por su corazón sencillo, por su obediencia a su padre y por esa disposición del cuidado de lo que tenía encargado, ¿no? A lo mejor su única posesión era esos burros y como buen hijo simplemente fue a buscar lo que era perteneciente a su padre y de cuidar lo único que tenía. Y así ante ese cuidado, ante esas pequeñas cosas que tenía, manifestaba su responsabilidad, así Dios creyó en él que en las pequeñas cosas o en las grandes cosas que le encargara a Saúl, pues iba sin duda a, a ser responsable ante estas situaciones. Lamentablemente, ante la situación humana de cada uno de nosotros, pues es muy fácil corrompernos. Es muy fácil olvidarnos nuevamente de la misión que Dios nos ha dado, o es muy fácil, sin duda, alejarnos de todo lo que Dios tiene proyectado para cada uno de nosotros.
vamos a darnos cuenta que este Saúl, de esta familia humilde, de ese hijo responsable, de aquel que cuidaba de todo lo mínimo que tenía, pues se olvida y se deja llevar por la ambición. Esto lo vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y versículos del 9 al 26. Escuchemos, por favor. Voy a pedir a Jorge nuevamente si nos puede apoyar. Sí, hermano. El Señor rechaza a Saúl. Un día, Samuel dijo a Saúl: El Señor me envió para consagrarte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. Así dice el Señor Todopoderoso: Voy a castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venía de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos. Destrúyelos junto con todas sus posesiones, y no les tengas compasión. Mata a hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y también toros y ovejas, camellos y asnos. Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Agag, y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Luego el Señor le habló a Samuel y le dijo: Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Samuel se quedó muy molesto. Durante toda la noche estuvo rogando al Señor. A la mañana siguiente madrugó para ir al encuentro de Saúl, pero le avisaron que éste se había ido a Carmel, que allí se había levantado un monumento y que luego, dando un rodeo, había continuado hacia Gilgal. Entonces Samuel fue a donde estaba Saúl, el cual le dijo: El Señor te bendiga. Ya he cumplido la orden del Señor. ¿Qué significan entonces esos bálidos de ovejas y esos bramidos de toros que estoy escuchando? Respondió Samuel. Los han traído de Amalec, contestó Saúl, porque la gente ha conservado las mejores ovejas y los mejores toros para ofrecerlos en sacrificio al Señor tu Dios, pero hemos destruido lo demás. Calla, que te voy a comunicar lo que el Señor me dijo anoche. Le interrumpió Samuel. Habla, respondió Saúl. Y Samuel le dijo: ¿No te considerabas tú de poca importancia? Sin embargo, has llegado a ser el jefe de las tribus israelitas y el Señor te ha consagrado como rey de Israel. Ahora bien, si el Señor te envió con la orden estricta de destruir a esos pecadores amalecitas y de atacarlos hasta acabar con ellos, ¿por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre lo que se le quitó al enemigo, actuando mal a los ojos del Señor? Saúl contestó: Yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la misión que él me encomendó. He traído prisionero a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero la tropa se quedó con ovejas y toros, lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción, para sacrificarlos en honor del Señor tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación.
Semejante a quien adora los ídolos es aquel que los desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: si he pecado, pues pasé por alto la orden del Señor y tus instrucciones, porque tuve miedo de la gente y entendí su petición. Pero yo te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel, porque tú has rechazado el mandato del Señor, y ahora Él te rechaza como rey de Israel. Palabra del Señor. Sí. Muchas gracias, Jorge. Como hemos visto, queridos hermanos, vemos que como que muy poco le duró el cargo a Saúl de rey, ¿no? Vemos precisamente que su corazón se pervirtió, vemos que su corazón se dejó llevar por la ambición, aunque pareciera que estaba haciendo cosas buenas, pues ante los ojos de Dios estaba desobedeciéndola, ¿no? Por eso inicia el versículo 1: el Señor me envió para consagrarte, el Señor te envió para liberar al pueblo de Israel. El Señor te envió para dar ejemplo y testimonio de cómo tiene que ser un buen gobierno o cómo tenemos que ser buenos dirigentes o personas que van guiando a este pueblo de Dios, ¿no? Y sin duda, por eso Dios le dice: como ha sido tanta la maldad de los amalecitas, voy a castigarle por todo lo que han hecho sufrir a este pueblo de Israel. A lo mejor nos pudiera, en cierta forma, escandalizar lo que dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Destruye a niños, ovejas, toros y demás. Pero recordemos que la visión del Antiguo Testamento era algo así, ¿no? Muerto el perro sacaba la rabia. Era tanta la maldad precisamente de estos pueblos y tanto el sufrimiento que ocasionaban a las personas cuando eran sometidos por estos pueblos, que sin duda su maldad era tan grande que ya no tenía solución. Y por eso lo único que Dios quería era precisamente que se eliminara esta influencia de estas malas personas que eran los amalecitas ante su pueblo. Por eso Dios dice: ve, atácalos, destruye junto con ellos todas sus posesiones y no tengas compasión. En pocas palabras, el mal se tiene que aniquilar desde raíz, y así precisamente en cada uno de nosotros tenemos que analizar qué cosas son las que nos apartan de Dios y qué cosas, por más tentación o por más enraigadas que estén en nosotros, tenemos que quitar. Sin embargo, como decía el versículo 9, Saúl pues dejó con vida a Jac, agarró las mejores ovejas, los mejores toros, los mejores becerros, los mejores carneros, destruyó todo, las cosas que no eran de valor, y se quedó con aquellas cosas de valor. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Sin duda, es muy fácil que el hombre se corrompa. Es muy fácil que el hombre desobedezca la voluntad de Dios. Por eso nosotros hacemos este ejercicio de escuchar la palabra de Dios, de escuchar y alimentarnos todos los días de lo que Dios dice en nuestra vida para no olvidar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso nosotros estamos en estos cursos bíblicos, para tratar de comprender qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que yo necesito hacer para guiar este camino a este pueblo. No vayamos lejos, tan solo en nuestra familia, tan solo en el grupo que voy a pertenecer o al que pertenezco, tan solo en la sociedad, porque necesitamos personas congruentes, personas enviadas de Dios que participen en la política y en la sociedad, no para que se vayan a enriquecer como lo hacen hoy en día algunos políticos, sino principalmente para que defienda el derecho a la vida, la dignidad de la persona y sobre todo la justicia, donde podamos ver que hay sin duda pues esta justicia social que demanda ser voz de los sin voz, ser precisamente luchadores de aquellos que transgreden su dignidad y sus derechos. Saúl, aunque podríamos pensar que tenías buenas intenciones de ofrecer esos toros y esas joyas y todo lo mejor en sacrificio de Dios, Samuel le dice que a Dios no le importa, ¿no? No le agrada más al Señor que le obedezcan a que le ofrezcamos sacrificios y holocaustos. Y también es muy fuerte para nosotros esto, ¿no? Porque podemos ser personas muy piadosas, personas muy de iglesia, personas que hacemos
este, tantas cosas bien por los demás, pero nuestro corazón completamente apartado, nuestro corazón completamente tan alejado de Dios o tan pervertido en el sentido de que hay tanta maldad que lo único que hacemos es hacer cosas buenas para compensar lo malo que hemos hecho. Y es por eso que Dios nos dice, le agrada la obediencia precisamente a la voluntad de Dios, más que todo el dinero que podamos dar, más que todas las cosas buenas, sino que nuestro corazón esté en coherencia con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y del propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Lamentablemente, muchos de nosotros, como decimos, se puede pervertir el corazón con el dinero, con el poder. Decía así un padre cuando estaba en la formación, si quieres tú destruir una persona, dale dinero y poder, porque no estamos acostumbrados al dinero, al poder que nos termina corrompiendo. Se nos olvida precisamente perdiendo de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y cómo dejar que Dios actúe en cada uno de nosotros. Por eso yo te invito que hagas ese examen de conciencia de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te llamó, de todos los bienes que tienes hasta el día de hoy y qué tanto hemos sido agradecidos o congruentes con Dios, de qué tantas cosas precisamente nos hemos alejado o hemos retrocedido a partir de que a lo mejor la riqueza, la posesión se ha apoderado de nosotros. Y no quiero decir que esté mal el tener riquezas, el que tengamos un mejor progreso. Lo que está mal es que nos olvidemos de la obediencia a Dios, de que nos olvidemos de dónde Dios nos sacó y sobre todo de la bondad que hay dentro de cada uno de nosotros. Por eso es tanto el enojo de Dios que va a rechazar nuevamente a Saúl porque se ha corrompido su corazón. Dice un pensamiento así, dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca apoyo en un mortal en vez de darle su corazón y que se aparta su corazón de Dios. Por eso nuestra confianza tiene siempre que estar con Dios, aquel que, sin duda, de que Dios no puede venir nada malo y que nosotros tenemos miedo a hacerle caso a su voluntad. Hagamos, no tengamos ese corazón de los soberbios que rechaza la voluntad de Dios, que nos volvamos presumidos o desobedientes, sino que tengamos ocasión de estar seguros de pensar de que Dios, este, nos ha confiado cosas grandes y que por lo tanto tenemos que seguir cumpliendo su voluntad. Lamentablemente, como vimos, a Saúl se le olvidó todo esto y fue poco a poco que fue perdiendo el sinsentido de su vida. Vamos a darnos cuenta que la historia de la salvación siempre va a ser de altas y bajas, ¿no? Cuando el hombre falla, Dios va a buscar a otro hombre para que continúe con su labor. Dios nunca va a dejar completamente en stand-by el plan de salvación, porque Dios quiere que todo hombre se salve y por eso eh, a veces puede ser precisamente el papel que tuvo Saúl, ¿no? De creerse el único, ¿no? Aquel elegido, aquel que solamente Dios ha puesto sus ojos. Dios tiene sus ojos en todos y en cada uno de los hombres que quieren cumplir su voluntad. Y si nosotros no la queremos cumplir, siempre va a buscar a alguien más para que continúe con ese trabajo. La reflexión que nos hace es, nunca nos olvidemos o que nunca la riqueza, la desobediencia nos haga olvidar de dónde venimos y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Después de que Saúl se olvida de su misión, pues Dios va a buscar a otro rey y este rey se va a llamar David. Vamos a leer del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Y dice así. El Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo el rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como un rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo haré para ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a saberlo, me matará. El Señor le contestó, toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Después invita a Jesé al sacrificio,
Yo te diré qué debes de hacer. Consagra como rey a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le mandó. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor y le preguntaron: ¿Vienes en son de paz? Así respondió Samuel: Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme a participar del sacrificio. Luego Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: Con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo: No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Jesé llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel, pero Samuel comentó: Tampoco a éste ha escogido el Señor. Luego le presentó Jesé a Samá, pero Samuel dijo: Tampoco ha escogido a éste. Jesé presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que ninguno de ellos había elegido el Señor. Finalmente le preguntó: ¿No tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño, respondió Jesé. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó a llamar, y el chico era de piel sonrojada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor le dijo a Samuel: A éste, así que levántalo y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos lo consagró como rey al joven, que se llamaba David. A partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda, aquí podemos ver cómo precisamente Dios nos va a elegir no por nuestras capacidades, sino por lo que tenemos en el corazón. Y si Dios nos ha elegido en un servicio, estamos hoy tomando un curso bíblico o simplemente tenemos esa inquietud o ese ardor en el corazón, es porque sabe que en nuestro corazón hay buenas intenciones, sabe que en nuestro corazón hay ese deseo de hacer el bien al prójimo, sabe precisamente que en el corazón, a pesar de nuestra inteligencia, de nuestra belleza, está la pureza, esa pureza de querer hacer caso a Dios. Por eso, sin duda, a veces podríamos juzgar, porque decía la palabra de Dios, a veces nosotros vemos las apariencias, simplemente nos fijamos en el aspecto de la persona. Y bien decía Jesucristo, es más fácil que los drogadictos, las prostitutas, los delincuentes, los mentirosos, aquellas personas que después de haberse encontrado con Dios, tengan esa disposición de cambiar, tengan esa disposición de acercarse a Dios, esa disposición de tener esa conversión de aquellos que nos acostumbramos a las cosas sagradas o al mismo Dios. Porque es uno de los pequeños problemas que podemos tener aquellos que estamos en la iglesia, de que nos acostumbramos tanto a Dios que ya simplemente ya no nos dejamos sorprender y a veces estamos, diría, vacunados en las cosas de Dios que simplemente ya no nos impacta la palabra, ya no nos impactan los milagros tan ordinarios de la vida que pudiera aparecer en cada uno de nosotros. Más sin en cambio, si en nosotros, decía así al principio, ¿no? Cuando iniciamos el curso bíblico, si la palabra de Dios ya no te dice nada, es signo de que te estás pudriendo. Si ya no nos dejamos asombrar por la palabra, por muy insignificante, por el hermano que te esté predicando, la hermana, y no dejamos que arda nuestro corazón, pues quiere decir que tenemos que tener cuidado en eso, de que a lo mejor nos hemos acostumbrado completamente en las cosas sagradas o en las cosas de Dios. Por eso vamos a ver que Dios se fija en el más pequeño, aquel que no tomaban en cuenta, aquel que simplemente pues era despreciable ante los demás, ¿no?
David va a ser de suma importancia porque en la historia de la salvación, porque a partir de ahí van a ser el Mesías, de su linaje. Vamos a verlo más adelante, cómo es que precisamente es de suma importancia este papel de la historia con el rey David. Vamos a darnos cuenta algo muy, muy triste, ¿no? Veíamos cómo en el versículo 1, cuando Dios elige a David, vemos que Samuel se encontraba muy triste. Dice así, versículo 1, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Sin duda, Samuel, que conocía, que fue el que ungió, que conoció su historia y que vio cómo se fue perdiendo el corazón de Saúl, pues le causaba tristeza. Y es precisamente a cada uno de nosotros lo de que nos debe de causar cuando un hermano se aleja, cuando se pierde el camino, cuando tiene problemas, cuando pierde el sinsentido de su vida. Dios nos llama a preocuparnos por aquellos que estaban en medio de nosotros y que se han apartado por malos testimonios o porque se ha pervertido su corazón en tantas cosas del mundo. Sin duda vamos a darnos cuenta que Samuel estaba triste, pero sin duda Dios le recuerda que es Saúl el que ha cometido ese error. Pero lo más triste es que tanto se ha corrompido el corazón de Saúl, ¿no? Veíamos precisamente en el versículo 2 que Dios que manda a Samuel a consagrar un nuevo rey, pero Samuel tenía ya ahora bastante miedo de Saúl. Decía, si se entera me va a matar. Se corrompió tanto el corazón, se cegó tanto el corazón de Saúl, que simplemente ya ni siquiera podía reconocer a los hombres de bien, aquellos que cumplían la voluntad de Dios. Y es lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros, que nuestro corazón completamente se cierre, se haga ciego y no podamos reconocer a los que Dios nos manda para volvernos a acercarnos a Él. Y es precisamente el gran miedo que tenía Samuel, de que si se enteraba Saúl, pues lo iba a matar. Aquí les digo siempre que a tal parecer que Dios nos hace hacer las mentiritas piadosas, ¿no? Dice, tú dile que vas a hacer otra cosa para que no corras el riesgo, ¿no? Dice así, versículo 2, si llega Saúl a saberlo, me matará. El Señor le contestó, toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en un sacrificio. En pocas palabras, no lo hace mentir, porque sí lo hace, pero busca la otra salida para que pues a fin y al cabo termine cumpliéndose la voluntad de Dios. Por eso va a invitar a Jesé y a sus hijos para que hagan todo esto, ¿no? Cuando llega al pueblo de Belén, vean la preocupación del pueblo. ¿Vienes en paz o vienes a hacernos daño? Porque sabía precisamente que Samuel, pues era uno de los enviados de Dios y de que había consagrado a Saúl. Y era tanto la perversión de Saúl que se había convertido que ya el pueblo ni siquiera sabía si estaba haciendo el bien o estaba haciendo el mal. Nuestra pregunta para nosotros debería de ser, cuando nos ven las demás personas, ¿le causamos miedo, pánico o realmente le traemos paz a su vida? Hasta nos hemos escuchado muchas veces en la familia, ¿y ahora tú qué haces aquí? ¿No? Les extraña. Y más cuando vamos en este camino de Dios y queremos completamente seguir adelante. Vemos en el versículo 6 precisamente que Dios, David que se fija precisamente en su corazón y no en sus apariencias, y es lo que lo puede ser más grande para Dios. Recordemos lo que dice San Pablo, dice que Dios escoge a los que en el mundo no tienen tanta importancia, sino a los que son despreciados, de modo que nadie puede sentirse orgulloso delante de Dios. Así que no nos sintamos tan especiales aquellos que nos ha elegido Dios en un servicio, en un grupo, o como religiosos o como sacerdotes. A veces no podemos tener muchas cosas interesantes, a lo mejor somos los peorcitos ante los ojos de los demás, pero algo vio Dios en nuestros corazones, algo vio en cada uno de nosotros que podemos responderle. No fallemos ante esa confianza que Dios tiene a cada uno de nosotros. Vamos a ver más adelante entonces cómo sigue esta historia del pueblo de Israel, después de que precisamente Samuel consagra a David como rey,
pues vamos a darnos cuenta que pues así somos los hombres. Eh, Sus hermanos no le toman importancia ante esta consagración, su papá no le toma importancia ante esta consagración. Vamos a darnos cuenta que Saúl ya se empieza a dar cuenta que Dios ya lo ha abandonado y que ha elegido un nuevo rey por las acciones, por eso dice así, por sus frutos los conoceréis. En pocas palabras, por las acciones que nosotros hacemos, es como damos a conocer que Dios está actuando en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a darnos cuenta precisamente en esta cita bíblica de 1 de Samuel capítulo 17, versículos del 1 al 11, versículos 16 al 17 y del 20 al 51, la famosa historia que nosotros hemos escuchado acerca de David y Goliat. No lo vamos a leer, pero yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado de esta historia de David y Goliat, donde precisamente este pueblo de Israel pues siempre va a ser atacado por el pueblo enemigo, en este caso por los filisteos, y va a tener un guerrero enorme de grandes capacidades que se llama Goliat, ya que todo mundo le tenía miedo porque era muy grande, porque era muy astuto y muy hábil para la guerra. Y en medio de todo este pueblo, pues nadie se atrevía a enfrentarlo. Y pues el único que se va a atrever a enfrentarlo, pues va a ser David. David, vamos a darnos cuenta que es el único que se atreve a enfrentarlo y termina venciendo a este gigante con pequeñas cosas que vamos a ir describiendo. Pero quisiera empezar la reflexión precisamente en esa cita bíblica. Nos invita a ver que todo mundo tiene miedo. Todo mundo tiene miedo a enfrentarse a sus gigantes. Todo mundo tiene miedo precisamente a enfrentarse a todo aquello que nos ocasiona o que nos refleja nuestra vida. Vamos a darnos cuenta que en la historia de David y Goliat, pues sin duda, eh, es algo que todos estamos familiarizados, pero que sin duda la narración va a empezar, como les decía, cuando este pueblo de Israel se va a enfrentar ante los filisteos y enfrentándose ante estos dos, pues el que va ganando precisamente es Goliat. Según ellos, Goliat, pues nadie lo podía vencer porque tenía esa gran astucia. Y aunque el pueblo de Israel, aunque Saúl envía a sus mejores guerreros, pues nadie tenía victoria. Nadie tenía la capacidad de vencer a Goliat. Y precisamente es David aquel niño que, que, que ante las situaciones que le encomendaban, por ejemplo, recordemos cuando Dios lo consagró, pues era un niño que se encargaba de cuidar ovejas, de cuidar lo único que tenía su familia. Y si así decía la lectura más adelante, si había un león o había un oso, pues él tenía que enfrentarlo. A pesar de su corta edad o a pesar de su poca fuerza, él tenía que enfrentar esos peligros él solo, porque su responsabilidad era cuidar del rebaño de sus padres. Y por eso al darse cuenta un día que su papá lo mandó a dejar comida, se da cuenta que este pueblo está aterrado. Y él pide permiso a Saúl, él pide permiso a sus hermanos de enfrentar a este guerrero. Mas sin en cambio sus hermanos no le toman en cuenta, le dicen que se regrese, que él es un debilucho, que es un enano, que es un pequeño. Pero él se aferra a querer luchar ante este Goliat. Convence a Saúl para pelear con él y le dicen no todo lo que ha tenido que pasar, que si viene un león, pues lo tiene que defender de las ovejas de su padre, si viene un oso, tiene que defenderlo. Total, lo convence y lo dejan pelear y pues para que no vaya solo, pues le ponen una gran armadura que ni siquiera lo dejaban poder moverse. Esa armadura lo cargan de espadas, muy pesada, no lo dejaba moverse, así que él decide completamente quitársela y, su única arma era una honda, una resortera, en pocas palabras parecida, ¿no? Y cuando se enfrenta a Goliat, pues Goliat se enoja, ¿no? Dice, ¿cómo vas a ser como comida para mis perros? ¿Cómo se atrevan a mandarme este debilucho, a este pequeño hombre? Es un insulto para mí.
Lo único que no sabía Goliat es que David contaba con la única arma, que era la presencia de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto, queridos hermanos? Muchos de nosotros tenemos en la vida muchos miedos, muchos problemas gigantes, muchas dificultades, pero ante la vida la única solución de poder abordar esos problemas y estas dificultades no son todo lo que portamos o todo lo que venimos trayendo, sino lo que está en nuestro corazón, que es la verdadera presencia de Dios, que es lo que nos va a dar la fortaleza para poder seguir adelante ante las dificultades de la vida. Sin duda vamos a darnos cuenta que David llevaba la misma presencia de Dios, que David era el consagrado de Dios, que David sin duda contaba con la protección de Dios, y a pesar de que su hermano Eliab, a pesar de que los demás no creían en él tenía la firme convicción de que con Dios no hay nada imposible, que Dios lo iba a ayudar, que él no necesitaba armadura, sino más que la única presencia de Dios, de saber que así Dios lo disponía para cada uno de nosotros. Él simplemente con una piedra logró vencer a este gigante, y la gran confianza que tenía en Dios. Nosotros podemos sin duda cargar tantas armas, cargar tantas cosas que nos son inútiles ante las luchas de la vida, que al fin y al cabo lo único que podemos decir que siempre habíamos tenido a Dios, y que a lo mejor nunca lo hemos tomado lo suficientemente en cuenta para salir victoriosos de las situaciones de la vida. No vayamos lejos, muchos de nosotros, lamentablemente, cuando tenemos situaciones difíciles, vemos que la única salida es Dios. Pero pues ya lo tomamos a veces solamente hasta el final, cuando debería de ser desde un principio. Por eso es muy importante que nosotros alimentemos nuestro espíritu, nuestro corazón, para seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Siempre es importante releer nuestra historia de vida para ver cómo es que Dios actúa a pesar de todas las dificultades de toda nuestra vida. En esta historia nos deja sin duda poder comprender cómo es que Dios siempre nos va a acompañar a pesar de las dificultades tan grandes que podamos tener en nuestra propia vida. En la siguiente cita bíblica, queridos hermanos, vamos a darnos cuenta cómo después de esta gran victoria que tuvo David ante Goliat, ante este gran gigante, pues ahora el pueblo se ha dado cuenta que Dios ha puesto su mirada en él, y va a crear en en Saúl, una terrible envidia, donde incluso va a querer asesinar a David. Vamos a leerlo en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 16. Voy a pedir a Jorge que me ayude a leer, por favor. Sí, hermano. Saúl envidia la popularidad de David. Sin embargo, cuando las tropas regresaron después que David mató al filisteo, de todas las ciudades de Israel salieron mujeres a recibir al rey Saúl, cantando y bailando alegremente con panderos y platillos. Y mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían: 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Esto le molestó mucho a Saúl, y muy enojado dijo: a David le atribuyen la muerte de 10,000 hombres y a mí únicamente las de 1000. Ya solo falta que lo hagan rey. A partir de entonces, Saúl miraba a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno mandado por Dios se apoderó de Saúl, y éste se puso como loco dentro de su palacio. David estaba tocando el arpa, como de costumbre, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David esquivó a Saúl 2 veces. Saúl tenía miedo de David, porque el Señor ayudaba a David, pero ya no lo ayudaba a él.
Por eso lo retiró de su lado y lo nombró comandante de un batallón, al frente del cual salía a campaña y volvía. Y como el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Por eso Saúl tenía miedo de él, al ver cómo prosperaba. Pero todos en Israel y Judá querían a David, porque él era quien los dirigía cuando salían a campaña y volvían. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Jorge. Sin duda, podemos darnos cuenta cómo ya Saúl se empieza a dar cuenta de que va perdiendo fama. Vamos viendo que su corazón se corrompe tanto que lo único que le interesa es lo que piensan los hombres de él o la fama que puede tener más que cumplir la voluntad de Dios. En ningún momento veíamos que Saúl se preguntaba acerca de lo que Dios, si lo había bendecido o no, o nunca se da cuenta para darle gracias ante haber vencido a Goliat por medio de David. Simplemente lo que le importa a Saúl es su fama, es lo que le dirán los demás, es el reconocimiento de los demás. Aguas para nosotros, que algún día lo único que nos llegue a importar sea nuestro trabajo, sea el reconocimiento, sea simplemente todo aquello que no es de Dios. Vamos a darnos cuenta que después del triunfo sobre Goliat, David se ganó el aprecio y simpatía de todo el pueblo. Desde ese momento, Saúl se amargó completamente toda su existencia. Saúl todavía era rey de Israel, pero David ya lo habían consagrado en secreto, como vimos anteriormente. Y además ya era más fuerte y famoso, y sobre todo contaba ya con el favor de Dios. Sin duda, este Saúl, ciego por su frustración, comenzó a buscar la manera de acabar con David, porque la envidia es aquella que roe y corroe la raíz de la vida y termina matándola. Vamos a darnos cuenta que era tanta la perdición de Saúl que ya veíamos que no, sin duda Samuel creía que lo podía matar. Ahora lo comprobamos que incluso Saúl quería matar a David. Es decir, ya no solamente no cumple la misión de Dios, sino ahora quiere aniquilar la misión que Dios ha dado a David. Y es precisamente el pecado de la envidia, la amargura, lo que va destruyendo a Saúl, lo que va llevando a querer matar a David, el protegido de Dios. Y sin duda para darnos cuenta de todo esto, cómo es que el corazón del hombre se llega a apartar tanto que ya no puede distinguir cuando Dios quiere actuar por medio de otra persona. A veces podemos comportarnos como Él y aniquilar la bendición de Dios. Vamos a darnos cuenta qué es lo que pasa después de este tiempo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 5, y dice así. Más tarde, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron, nosotros somos de tu misma sangre, y en realidad, aunque Saúl era nuestro rey, tú eras el verdadero que dirigía a Israel en campañas. Además, el Señor te ha prometido que tú serás quien dirijas y gobierne a Israel. De esta manera todos los ancianos de Israel fueron y hablaron con el rey David en Hebrón, y él hizo un pacto con ellos, poniendo al Señor por testigo. Entonces ellos consagraron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y medio, y luego en Jerusalén fue rey de todo Israel, Judá durante 33 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda aquí vemos que precisamente ya el pueblo reconoce como el rey, ya le da el crédito, ya es reconocido ante todo esto, pero tras la muerte de Saúl, pues ya David, pues ya es precisamente proclamado como ese rey de Israel, como aquel que fue escogido y ungido, aquel que fue signo de la fuerza de Dios, que liberó a su pueblo, aquel que realmente dirigía las campañas ante los pueblos enemigos. Y pues vamos a darnos cuenta que todo se consigue con
fuerza y paciencia y confianza en la palabra de Dios. Lo que quiero hacer notar aquí son algunos puntos muy importantes para nosotros. En la comparación que podemos encontrar entre Cristo y David. Cristo y David tienen cierta igualdad, inclusive en cuestión de, de- de algunas cosas que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, Jesús y David son descendientes de la tribu de Judá, ambos eran pastores, ambos empezaron su vida pública a los 30 años, David reinaba sobre todo Israel a los 33 años, Jesús resucita glorioso precisamente a esa edad, ambos son reyes, ambos son humildes y ambos van a empezar a unificar a pueblos que estaban completamente divididos. Por esto este tema de los reyes es de suma importancia porque a partir de ahí es donde incluso cuando veamos el tema de los profetas, con el profeta Isaías, vamos a ver que el Salvador, el Mesías, el Emanuel, van a ser del tronco de Jesé, es decir, de David. Y toda la ascendencia que podemos ver en el Evangelio de Lucas y algunos evangelios, como Marcos, vamos a darnos cuenta cómo es que hacen alusión a todo esto. Vamos a ver cómo en este momento de la consagración de David, pues toma suma importancia la historia de la salvación. Vamos a darnos cuenta también que después de obedecer la voluntad de Dios y de empezar a ser rey oficialmente ante todo el pueblo, pues algo que caracterizaba mucho a David era precisamente su alegría, era precisamente ese fervor con la cual pues tenía ese contacto con Dios y a partir de ahí pues empieza a darle un culto especial a Dios donde pues lleva el arca de la alianza y está la misión de construir un lugar de culto. Vamos a leer la segunda carta, el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 2, versículo 5, versículos del 14 al 16 y 21, y dice así. Pero aquella misma noche el Señor se dirigió a Natán y le dijo, Ve y habla con mi siervo David, y comunícale que yo, el Señor, he dicho, no será tú quien me construya un templo para que habite en él, y que cuando tu vida llegue a su fin y muera, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo y yo le afirmaré su reino para siempre. Yo seré un padre y él será un hijo, y cuando cometa una falta, yo lo castigaré, y lo azotaré como todo padre lo hace con su hijo. Pero no le retiraré mi bondad como se le retiré a Saúl, a cual quité para ponerte a ti en su lugar. Tu dinastía y tu reinado estarán para siempre seguros bajo mi protección. También tu trono quedará establecido para siempre. Tú, Señor, eres Dios, y tus palabras son verdaderas, y has prometido a tu siervo tanta bondad. Dígnate, pues, bendecir la dinastía de tu siervo para que permanezca siempre bajo tu protección. Tú, Señor Dios, lo has prometido, y con tu bendición la dinastía de tu siervo será bendita para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda aquí podemos ver cómo Dios hace esa promesa, ¿no? Ante la muerte de Saúl, ya vimos que precisamente David fue proclamado como rey oficial de David, de Israel, digo, y sin duda vamos a darnos cuenta cómo este nuevo rey que fue escogido de Dios, pues le hace la promesa que su descendencia va a ser la que va a empezar a reinar para toda la vida, ¿no? El sincero deseo de cumplir la voluntad de Dios, pues no cierra la posibilidad de una vida mejor, más bien provoca la generosidad y la providencia, a pesar de que David tenía un gran corazón y que tenía esta intención de darle un lugar de culto a Dios, le dice Dios que va a ser uno de sus hijos el que le va a construir ese templo. De ahí vamos a darnos cuenta la importancia que tenía David de fe, de oración, de piedad hacia Dios, ¿no? Pero la verdadera grandeza de David consistía pues en esta confianza y en esa fidelidad de Dios. Y pues vamos a darnos cuenta más adelante cómo pues esa confianza, esa voluntad pues se ve traicionada nuevamente por el hombre, en este caso por David, y comete un pecado que
precisamente por la ociosidad, por la pereza, pervierte el corazón del hombre. Así fue lo que le pasó a David. Por su pereza, por su ociosidad, pues el corazón se estancó y comete un pecado terrible, que es el asesinato y la posesión de una mujer que no era de él. Y es lo que nos narra precisamente el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 4 al 5, del 12 al 16 y del 28 al 29. Escuchemos con atención. Dice así: En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes se acostumbran a salir de campaña, David envió a Joab y a sus oficiales, con todo el ejército israelita, y destruyeron a las amonitas, y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea de su palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de sus periodos de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. David le ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran, y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber David. Entonces David ordenó a Joab que mandara a traer a Urías elitita, y así lo hizo Joab. Y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la Guardia Real. David lo invitó a comer y a beber con él, y lo emborrachó. Ya por la noche Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la Guardia Real, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. En la carta decía: Pongan a Urías en las primeras líneas donde sea más dura la batalla, y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes. Y en un momento en que los defendían la ciudad, salieron para luchar contra Joab. Cayeron en combate algunos oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urías. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él. Pero después que pasó el luto, David mandó que la trajeran y la recibió en el palacio. Le hizo mujer y ella le dio un hijo. Pero el Señor no le agradó lo que David había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como veíamos, precisamente una de las principales cualidades que tenía pues David, pues era su alegría, su obediencia a Dios, su gran cariño y fidelidad a Dios, pero pues se dejó precisamente llevar por la sociedad. Decía precisamente en otoño, en aquellas épocas en donde el rey tenía que ir con su ejército, pues simplemente David se quedó en su palacio, ¿no? No es donde podemos nosotros reflexionar que el ocio, la pereza, es aquello que va a engendrar el pecado. El hombre ocioso es el que más se resbala en el pecado. El pecado, la pereza, hace estragos en la vida de quien le da cabida o le da lugar en cada uno de nosotros. Si uno no se arrepiente pronto de sus pecados, fácilmente cae en uno y en otro, y es fácilmente que nos olvidemos y recordemos precisamente las consecuencias de un pecado, ¿no? Cada cosa que puede traer. Y sobre todo la actitud que tenía David, ¿no? De tomar la mujer que no era de él, de mandar a matar al esposo para que ante los demás pues fuera un matrimonio o una sí, un matrimonio o una unión legal lícita, pues fue cosas que no le agradaron a Dios precisamente. Y sin duda nosotros podemos darnos cuenta que el pecado de David
que surgió a partir de la pereza, pues hizo pues, que su pecado fuera muy grande y que ya no le agradara a Dios. Es donde nosotros nos podemos a reflexionar cuántas veces y cada uno de nosotros, por la ociosidad o la pereza, nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros deseos. Se nos olvida nuevamente la voluntad de Dios. Y es por eso que Dios es su enojo tan grande con David que le manda a reprender por medio de un profeta, el profeta Natán, que es lo que vamos a ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 10, del 13 al 16 y del 19 al 25. Con esta cita terminamos, queridos hermanos, y dice así: El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: En una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado, y él mismo la crió. Y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comían de su misma comida, bebían en su mismo vaso y dormían en su pueblo. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y le preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: Te juro por Dios, de quien ha hecho tal cosa, merece la muerte. Y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: Tú eres ese hombre, y esto es lo que has declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor, y aún el reino de Israel y de Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer, jamás te apartará de tu casa la violencia. David admitió ante Natán: He pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: El Señor no te va a castigar a ti por tu pecado, y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el niño de David, que había tenido con la mujer de Urías, se enfermara gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y él ayunó y se pasó las noches acostados en el suelo. Pero al ver David que sus oficiales hacían comentarios entre sí, comprendió que el niño había muerto, así que le preguntó: ¿Ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó y cambió de ropa, y entró en el templo para adorar al Señor. Después fue a su casa y pidió de comer y comió. Entonces sus oficiales le preguntaron: ¿Pero qué está haciendo su majestad? Cuando el niño aún vivía, su majestad ayunaba y lloraba por él, y ahora que el niño ha muerto, su majestad se levanta y se pone a comer. David respondió: Cuando el niño vivía, yo ayunaba y lloraba pensando que quizá el Señor tendría compasión de mí y lo dejaría vivir. Pero ahora que ha muerto, ¿qué objeto tiene que yo ayune si no puedo hacer que vuelva a la vida? Yo iré a reunirme con él, pero él no volverá a reunirse conmigo. Después David consoló a Betsabé, su mujer, fue a visitarla y se unió a ella, y dio ella a un hijo al que llamó Salomón. El Señor amó a este niño, y así se lo hizo saber David por medio del profeta Natán. David entonces, en atención del llamor, lo llamó Jededías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas veces, sin duda, se puede actuar con suprema justicia si se ha decidido cometer una falta para saciar un deseo desordenado, pero a Dios no lo podemos engañar.
Esto fue lo que le ocurrió a David, cuyo pecado quedó oculto ante los ojos de los hombres, pero no ante los de Dios, quien valiéndose del profeta Natán, descubre a David la gravedad de su falta. La historia sencilla que plantea Natán a David es suficiente para hacerlo volver a su identidad como un rey, como ungido, aquel que era fiel a Dios. Y rápidamente David se da cuenta que ha ofendido a Dios. El pecado hizo que David perdiera su pureza de corazón y su justicia para con el prójimo. Se trata nada más que de alguien a quien Dios había mirado con especial predilección por lo que había en su corazón. Mas sin en cambio la pereza hizo que se volviera rebelde ante este gran misterio de Dios. No obstante, Dios mira con especial misericordia a alguno de los suyos y puede fallar si se descuida o si se entrega a los vicios. Vamos a darnos cuenta cómo es que Dios le hace ver su error, pero no le quita la bendición lo que le había prometido, de que su descendencia sería aquel que iba a gobernar a todo el mundo. Vemos la actitud de David de reconocer las consecuencias de su pecado y el dolor que le atrae con ello las consecuencias de este terrible error o de este terrible pecado. Sin duda para nosotros debe ser un continuo pensar acerca de las consecuencias de los errores que hemos tenido en la vida y las grandes consecuencias que nos ha traído también a las personas que más queremos. Vamos a darnos cuenta que Dios le da otro hijo a quien va a consagrar. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 3, va narrando que ese hijo es Salomón. Y que Salomón lo único que pide a Dios para seguir gobernando este pueblo es sabiduría. Más que riquezas, es sabiduría para poder gobernar. Y pues si seguimos la historia, vamos a darnos cuenta que también Salomón falla. Salomón se deja vencer nuevamente por los vicios de una mujer y cae ante ellos y empieza a adorar a otros dioses eh, que no es el Dios verdadero. Como podemos ver en la historia de los reyes, pues somos hombres frágiles que cometen errores y que la clave para no apartarnos de Dios es la obediencia y la escucha de Dios. Mantener esa pureza o esas cosas que se ha fijado Dios en nuestro corazón para seguir adelante. Pidamos pues, queridos hermanos, que esa pureza siempre esté en nuestra vida. Como preguntas, pues para seguir con nuestra reflexión, les pongo quién es Samuel, qué miraba a Dios en la elección de cada uno de los reyes, cómo se llamó el primer rey de Israel, cuál es el signo de la consagración, quién fue el segundo rey de Israel, quién fue el amigo de David, a quién venció David, qué pecados cometió David, cómo se llamó la esposa de David, qué profeta reprende a David, qué debemos hacer para que Dios nos perdone nuestros pecados, quién fue el tercer rey de Israel, quién construyó el templo para Dios, qué pidió Salomón a Dios. Y pues de tarea, pues se queda, queridos hermanos, leer el nacimiento de Samuel, que se encuentra en el capítulo 1 al 7 del libro de Samuel, descubrir en la lectura quién fue el mejor amigo de David, sin duda también, sobre todo, pues el rezar el Salmo 51, donde podemos ver el dolor y el sufrimiento que tuvo David al reconocer su pecado y cómo le pide a Dios su perdón y esa pureza de vida. Pues bien, queridos hermanos, hasta el día de hoy hemos terminado nuestro tema. Perdonen la tardanza, pero hay poco a poco, hay tantas cosas que seguir leyendo. Pidamos a Dios que nos conceda una pureza de corazón, una alegría para poder seguir cuidando lo que Dios nos da como encargo, pero sobre todo, pues esa necesidad de reflexionar nuestra vida para corregir nuestro camino. Pidamos a la Virgen María que nos acompañe en cada momento de nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que pasen muy bonita noche, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Gracias. hermano.